Bendiciones, hermanos, buenas noches. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque una noche más podemos estar reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir para aprender y crecer en el Señor. Amén. Vamos a iniciar el día de hoy, pero antes vamos a orar para pedirle al Señor sabiduría, discernimiento y sobre todo pedirle esa dirección de ese aprendizaje, de la sana doctrina que el Señor trae en su iglesia. Amén. Así que vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te damos gracias por ese infinito amor, por esa misericordia inmerecida para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo especial de unirnos a tu Espíritu a través de este estudio de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos sabiduría, Señor, que viene de lo alto, porque tu palabra dice, Señor, que si no tenemos esta sabiduría, que te la pidamos, y es lo que venimos a hacer esta noche delante de ti, Señor, a pedirte que tú te reveles a nosotros a través de tu palabra, que nos enseñes a discernir, Señor, esas escrituras, Señor, que tú tienes, y sobre todo que podamos descubrir esos tesoros escondidos que están en tu palabra. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú, Señor, vas a hacerlo como tú deseas en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Gracias porque en tierra de Gosén, Señor, hay una sana doctrina, una enseñanza de tu verdad, porque es tu Espíritu quien dirige a cada uno de mis hermanos cuando recibimos estas enseñanzas. Gracias por cada uno, Señor, los que ha tenido esa disposición, ese tiempo de estudiar, de leer tu palabra, Señor, y acercarnos más a ti y ayudarnos a crecer, Señor, como es lo que tú deseas, que nos ayudemos unos a otros. Así que bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que va a escuchar este audio, y declaro en el nombre de Jesús que hoy, Señor, es un tiempo de crecimiento para tu iglesia, Señor. Vamos a crecer en conocimiento, Señor, en comprender lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno. Amén. Vamos a iniciar entonces el día de hoy, hermanos, con este estudio que habla acerca de humildad y mansedumbre. Y antes de iniciar con el estudio, vamos a leer qué significa cada una de estas palabras. Y la palabra de humildad, ¿verdad? Dice que es un reconocimiento con agradecimiento de nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos la necesidad constante de recibirlo. La humildad, ¿verdad? No es señal de debilidad, ni de timidez, ni de temor, sino es una indicación de que sabemos que proviene, de dónde proviene nuestra verdadera fuerza. La palabra mansedumbre, vamos a leer qué significa, y dice que según la teología, ¿verdad?, cristiana, la mansedumbre es una capacidad de autocontrolarnos, de dominar el enojo cuando nos exaltamos, y está relacionada con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad, y su base es la disposición de acatar la disciplina del Señor. Así que vemos, ¿verdad?, que estas dos palabras tienen un significado parecido, y dice claramente ahí, ¿verdad?, que se asocian una con la otra. En la palabra nosotros leemos la palabra mansedumbre y humildad como cualidades presentes, ¿verdad?, en Moisés, en Jesús y en otros personajes, así como ser parte del fruto del Espíritu Santo. Vemos a Jesús, por ejemplo, ¿verdad?, que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, y que su reacción ante el saber que va a morir en la cruz es una reacción de mansedumbre ante ese destino, ¿verdad?, y esa muerte. Él se sacrifica para salvar a la humanidad por amor y por obediencia. De hecho, ¿verdad?, dice que se refiere a esta cualidad en el Sermón del Monte, en Mateo 5:5, donde dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre y la humildad cristiana, ¿verdad?, a veces se confunden con debilidad o cobardía, como les decía antes, ¿verdad? Pero al contrario, la mansedumbre es una gran fortaleza interior que nos permite o nos hace capaces de controlar esos impulsos de nuestra humanidad, como la violencia, el egoísmo, la arrogancia. Ser manso, ¿verdad?, es más bien una actitud de obediencia y de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Vemos, ¿verdad?, que estas dos características están dentro del carácter de Dios. Realmente, ¿verdad?, el Señor quiere que nosotros entendamos y que apliquemos en nuestra vida estas características. Al conocer la verdad acerca de la humildad y de la mansedumbre desde la perspectiva de Dios, y renovar nuestra mente al respecto de estos conceptos, nosotros vamos a parecernos más a Jesús. Conocer la consecuencia de ser humilde y de ser manso en nuestras vidas, ¿verdad?, nos va a ayudar a crecer espiritualmente.
Algo muy importante que el cristiano debe hacer es incorporar la humildad y la mansedumbre a nuestro estilo de vida. Tenemos que conocer entonces, entender y aplicar ese fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, porque está disponible, ¿verdad?, para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Entonces, como les decía en Gálatas 5:22 al 23, habla, ¿verdad?, que es parte del fruto del Espíritu que opera en nosotros. Es parte de la naturaleza divina de Dios y de la imagen de Dios en cada uno de nosotros. La humildad es un concepto de nosotros mismos, es decir, lo que nosotros le enseñamos al mundo, mientras la mansedumbre es el carácter que se deriva de ese concepto de nosotros mismos. Es decir, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo manifiesto a través de la mansedumbre. Por lo tanto, ¿verdad? Hay dos cosas diferentes: la manera en que pensamos de nosotros mismos y, derivado de eso, la manera como nos comportamos. O sea, como yo pienso que soy, así me voy a comportar. Y como les decía, la manera de pensar de nosotros nos permite ver la humildad. Nosotros mismos nos tenemos a veces en muy alta estima, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que la humildad es pensar y estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y despojarnos a nosotros mismos para hacernos servidores de los demás y siendo obedientes a Dios en todo. Y esto aparece en la palabra en Filipenses 2, del 3 al 8. La manera en que nos comportamos, que ya es ser manso o tener mansedumbre, es el comportamiento de control del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Tener las pasiones bajo control, no permitir que ellas nos controlen, ¿verdad?, ni a nuestras reacciones. Algo así como si nosotros nos imaginamos un caballo, ¿verdad?, cuando está amansado, se deja montar, se deja tocar, que otros se acerquen, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que no debemos dejarnos controlar por las pasiones, sino mantenernos bajo el control del Espíritu Santo. Debemos actuar en toda la situación con calma, con apacibilidad y con dulzura, porque aunque nosotros sepamos, ¿verdad?, acerca de la mansedumbre, a veces no la ponemos en práctica. Muy importante, ¿verdad?, que nosotros debemos controlar nuestro carácter explosivo. A veces que nosotros decimos que explotamos, ¿verdad?, que no aguantamos, pero estos son enemigos de la humildad. Y además, no solamente estos, ¿verdad?, sino que también el temor, la sospecha, la desconfianza, la intimidación, la inquietud, ¿verdad?, son enemigos de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque nos llevan a defendernos con enojo, con ira, y como consecuencia de eso vamos a tener falta de mansedumbre y nuestra vida va a estar llena de conflictos. Por eso nosotros, hermanos, debemos buscar siempre los beneficios, ¿verdad?, de la mansedumbre y de la humildad. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, algunos beneficios, que cuando hay conflictos y damos una respuesta suave, ¿verdad?, que ese conflicto se detiene, y eso lo dice en Proverbios 15:1, ¿verdad?, que la respuesta blanda opaca, ¿verdad?, o aplaca el enojo, la ira. Nosotros debemos mantener control, porque así vamos a tener el poder para que nuestras acciones vayan de la mano con nuestras palabras, ¿verdad? Debemos evitar mantenernos en actitudes violentas. Tenemos que buscar la paz ante todas las cosas. Vemos también, hermanos, ¿verdad?, que hay otros beneficios. Vamos a leer en el Salmo 147:6, ¿verdad?, que Dios nos va a exaltar, y no los hombres ni nosotros mismos, ¿verdad? Usted puede ir anotando las citas bíblicas para ir confirmando, ¿verdad?, que esta palabra es verdadera. El Señor nos permite, ¿verdad?, recibir mayor gracia o bendición cuando somos mansos. Esto lo encontramos en Santiago 4:6, Proverbios 3:34. También ser mansos nos permite recibir riquezas, honra y vida de parte de Dios. También nos permite soportarnos con paciencia los unos a los otros. Nos hace sabios, nos provee de alegría, nos da consuelo, entre otros. Es decir, que la mansedumbre, el caminar como a Dios le agrada, va a traernos bendición.
Amén. Así que recibimos muchas bendiciones, ¿verdad? A ser mansos. Pero realmente no solamente al ser mansos vamos a recibir esas bendiciones, también al ser humildes, porque la humildad es algo que se va a reflejar, ¿verdad? En nuestras vidas. Es algo que nos va a determinar cómo somos. Es esa necesidad que hay en nosotros, ¿verdad? De obedecer a Dios. Y vemos, ¿verdad? Que cada uno de estos aspectos acerca de la mansedumbre y la humildad, como le decía, forman parte del fruto del Espíritu Santo. Vemos que la mansedumbre y la humildad para el cristiano deben ser una condición de vida. Debemos someternos a esa incondicional voluntad de Dios. Es tener esa capacidad, ¿verdad?, de evitar la ira en medio del enojo, ser mansos y ser humildes, es obedecer a Dios. Es importante notar que la Biblia llama manso a Moisés y a Jesús. Dice que son los únicos personajes a los cuales les habla estas palabras. Jesús, ¿verdad?, era un siervo, ¿verdad?, que el Señor tenía planes para él. Pero Moisés, a diferencia de Jesús, ¿verdad?, podemos leer en Éxodo 2:11 que Moisés no era manso y no era humilde de nacimiento, porque vimos, ¿verdad?, en esa palabra en Éxodo 2:11 que él se llena de ira y él mata a un egipcio por golpear a los hebreos. Eso quiere decir que la mansedumbre y la humildad se van a ir acrecentando en nuestras vidas. Pero, como les decía, al crecer Moisés tuvo un encuentro con Dios y se sometió totalmente a la voluntad de Dios. Por eso en Números 12:3 lo llama el hombre muy humilde y manso. Aquí notamos, ¿verdad?, que la obra del Espíritu Santo hizo a Moisés y hace en todo creyente que se somete a la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos debemos buscar ser mansos como el Señor. En Mateo 11:28-30 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Vemos que en su humanidad Jesús mostró humildad y mansedumbre con su corazón. Nosotros tenemos que notar que como creyentes somos llamados, ¿verdad?, a imitar a Dios, el poder ser como Cristo. Y la palabra es clara cuando dice, ¿verdad?, que busquemos cada día la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto tiene como características la humildad, ¿verdad?, y la mansedumbre. En Efesios 5, del 1 al 2 dice: por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El llamado de Jesucristo, ¿verdad?, a cargar su yugo y aprender de él, es un llamado ¿a qué? A ser imitadores de Jesús, a vivir en el Espíritu. La mansedumbre y la humildad no van a dar lugar en el cristiano a la altivez. Dice Filipenses 2:3-4: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En el mundo nosotros vamos a encontrar que nuestra naturaleza nos enseña a buscar a ser mejor que otros, ¿verdad? Pero hay explicaciones de una realidad que debe buscar el cristiano. Es pensar que no somos mejores que los demás, ¿verdad?, con nuestros intereses. La Biblia vamos a encontrar, ¿verdad?, que la arrogancia y el orgullo se oponen a la voluntad de Dios. Todo aquel que es arrogante y es orgulloso no solamente que se cree mejor que los demás, sino que se cree también autosuficiente. Y esto es un error que muchas veces como cristianos cometemos. Así que, hermanos, ¿verdad?, cada día debemos inspeccionar nuestro corazón. Debemos velar no solamente por nuestros intereses, sino por los de los demás, ¿verdad? Vemos que la humildad nos permite, ¿verdad?, reconocer que somos pequeños delante de todos. En Mateo 5:5 dice: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Como les decía, en el Sermón del Monte, ¿verdad?, encontramos esta palabra. Debemos vivir una vida cristiana, no solamente, ¿verdad?, en palabras, sino que en acciones. Realmente el Espíritu Santo nos invita a ser transformados y que nosotros podamos reflejar esa humildad y esa mansedumbre. Hermanos, como cristianos, ¿verdad?, estamos invitados
invitados y obligados, ¿verdad?, a hacer las cosas que hablamos. Debemos pensar las cosas antes de actuar, porque como humanos, ¿verdad?, a veces no lo hacemos, y eso es una debilidad que ocurre con mucha frecuencia en nosotros, y consecuencia de esto, ¿verdad?, es hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos. No sé si le ha pasado, pero a mí sí. A veces, ¿verdad?, hago algo y después digo, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Verdad? Pero realmente el Señor quiere que nosotros cambiemos, porque estas cosas nos hacen daño a nosotros y muchas veces a otras personas, porque carecemos, ¿verdad?, de esa mansedumbre y de humildad. Cuando nosotros tenemos esa mansedumbre y esa humildad, consideramos nuestras acciones antes de actuar, y por eso lo que decimos, ¿verdad?, lo hacemos, pero conforme a la palabra del Señor. En Santiago 1:19, ¿verdad?, nos da una idea de cómo manifestar la mansedumbre, y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces sabemos, ¿verdad?, que si nosotros ponemos en práctica esta palabra y la atesoramos en nuestro corazón, nosotros somos el reflejo del Señor, ¿verdad? Nosotros debemos tener esa ventaja como hijos de Dios de ser mansos, de ser humildes, porque a menudo experimentamos, ¿verdad?, situaciones que al Señor no le agrada. Así que siempre debemos imitar al varón perfecto, ¿verdad?, llegar a esa estatura. En la Biblia nos dice mucho, ¿verdad?, que Jesús era manso, y como en todo en la Biblia, ¿verdad?, Él es el claro ejemplo de cómo actuar de manera oportuna y ser mansos y humildes. Como siervos y siervas del Señor que nosotros somos, podemos hacer uso de esa virtud, ¿verdad? En Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida. Nosotros tenemos que ser mansos para poder escuchar la voz de Dios, humildes para reconocer su grandeza, ¿verdad?, y tener un alimento espiritual para poder darle a otros. Siempre debemos de estar preparados para defender nuestra esperanza en Cristo, pero eso no significa airarnos, ¿verdad? Realmente la mansedumbre es algo que tenemos que hacer en nuestras vidas. La mansedumbre nos va a permitir estar tranquilos y atentos para ayudar a otras personas de la manera correcta, conforme el Espíritu obra en nosotros, y así actuar en ese momento oportuno. Hermanos, la mansedumbre es parte de ser sabios, escuchar al Señor, ¿verdad? En Santiago 3:13 nos explica esto de manera fácil y que nosotros podamos interpretarlo, ¿verdad? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces la mansedumbre, hermano, nos va a dar a nosotros sabiduría, nos va a dar dignidad, y esto hace mucho más fácil que otros escuchan y crean, ¿verdad?, lo que nosotros ya sea que hablemos o pensemos. En la palabra nosotros vamos a ver que el Señor nos llama, nos invita a ser mansos. Amén. En el mundo, ¿verdad?, hay un dicho que dice que ser manso pero no menso, ¿verdad? Y esto para nada va con el cristiano, ¿verdad? Es un dicho del mundo, pero nosotros debemos ser mansos de corazón. El Señor nos dice con claridad que aprendamos de Él, ¿verdad? Y debemos cada día caminar en esa verdad, en esa promesa del Padre. El Señor nos manda que aprendiéramos, y definitivamente la mansedumbre y la humildad son características muy importantes en la vida de un cristiano. Que son difíciles, claro que sí, pero no imposibles, porque es difícil reconocer que la humildad y la mansedumbre son importantes en la vida de cristianos, ¿verdad? Nos cuesta mucho vivir esa palabra. Nosotros cada día debemos procurar en nuestra vida ser como Jesús. Nosotros debemos reconocer, ¿verdad?, que no lo somos, que muchas veces hay altivez en nosotros, arrogancia, etcétera, ¿verdad? Y que no por ser, ¿verdad?, mansos nos van a hacer y deshacer, ¿verdad?, sino al contrario, esa mansedumbre nos va a exaltar delante de Dios y delante de los hombres. Considero, hermanos, que estas dos palabras de humildad y mansedumbre, más que ser conceptos, deben ser una realidad en la vida del cristiano. Y como les decía, ¿verdad?, es difícil, porque a nadie nos gusta que nos digan, ¿verdad?, nuestras verdades, o que nos hagan ver realmente cuando nos equivocamos.
porque somos humanos, pero por eso es que el Señor nos invita, ¿verdad?, a buscar ese fruto del Espíritu. El fruto va creciendo poco a poco, ¿verdad? No es que uno pone una semilla y de repente ya salió, pero esto se logra con entrega al Señor, se logra pidiéndole al Señor sabiduría para ser mansos de corazón, tener humildad, ¿verdad? Y de hecho el Señor nos pide, ¿verdad?, que seamos humildes, porque dice que al altivo Él lo ve de lejos. Entonces, si nosotros queremos estar cerca del Señor, cerca de sus enseñanzas, de su palabra, de su instrucción, debemos ser mansos y humildes. Entonces, hermanos, realmente es necesario que como cristianos pongamos en práctica esta palabra. Es difícil encontrar a personas que tengan estas características, pero no en la iglesia cristiana, porque nosotros debemos imitar a Cristo, ¿verdad? Realmente debemos discernir el verdadero significado, ¿verdad?, de mansedumbre y de humildad. Debemos reconocer esa necesidad de poder que hay en nosotros de detenernos, ¿verdad?, tener malas actitudes, ¿verdad? Ser manso y humilde significa reconocer, ¿verdad?, que hay otros que pueden darnos consejos, que nos pueden enseñar en nuestra vida, que no sabemos todo, ¿verdad?, que hay mucho que nos falta para aprender y que tal vez, ¿verdad?, no nos hemos dejado instruir. Nosotros despreciamos a veces, ¿verdad?, el consejo, no solamente en la iglesia, sino que a veces de nuestros padres, de alguien adulto, ¿verdad?, que nos dice algo porque hay soberbia en nosotros. Pero nosotros no debemos menospreciar esa sabiduría, ¿verdad?, porque en realidad el Señor quiere que nosotros caminemos como Él quiere. Cuando nosotros estamos en necedad, ¿verdad?, o estamos en caprichos, podríamos decir, como cristianos, no estamos demostrando este fruto del Espíritu Santo, que es la humildad y la mansedumbre. Son conceptos diferentes, pero que van de la mano, porque nos permiten, ¿verdad?, reconocer lo que no sabemos y lo que sí somos en realidad. Así que, hermanos, hermanas, yo hoy pongo en su corazón esta semilla. Creo que por lo menos en mí, ¿verdad?, queda de poner en práctica esta palabra, el ser humildes, porque a veces nos cuesta, ¿verdad?, como le decía, pero realmente no podemos caminar de esa manera arrogante, insensible ante el Espíritu. Debemos permitir que el Espíritu nos transforme, que Él cambie esa arrogancia, ese orgullo, Señor, esa altivez en un fruto del Espíritu. Yo reconozco, ¿verdad?, que como humana todavía me falta, pero este estudio me hizo abrir los ojos de la necesidad que hay en mi espíritu de este fruto. Así que si hoy usted es manso y es humilde, aprenda, ¿verdad?, como dice acá en la palabra, aprendamos a escuchar las enseñanzas, la instrucción de aquellos que quieren hablarnos, que quieren que corrijamos nuestra vida, porque hay errores, ¿verdad? Así que gracias, hermanos, porque yo sé que cada uno tomó un tiempo especial para escuchar la palabra, para entender lo que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Pero sobre todo yo sé que cada uno de ustedes hoy se va con una semilla en su corazón que se va a hacer vida, que es una palabra que va a tener fruto en cada uno de nosotros. Así que cuando tengamos algo, ¿verdad?, que antes de actuar pensemos, detengámonos y pidámosle dirección al Espíritu, que es el único que nos puede dar respuesta a vivir y ser humildes y mansos de corazón. Amén. Así que, hermanos, le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque sabemos que Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son los únicos que nos van a poder enseñar a vivir correctamente. Así que Dios, ¿verdad?, nos permite a cada uno de nosotros ser mansos y humildes. No es algo imposible, ¿verdad? Así que vamos a orar en el nombre de Jesús para darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque tú nos has hablado, Señor, acerca de estos frutos que es la mansedumbre y la humildad, que en concepto son palabras hermosas, Señor, pero que hechos vida
en cada uno de nuestros corazones, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro caminar, Señor, son mucho más hermosos, porque es el fruto de tu Espíritu en cada uno de nuestros corazones, manifestando, Señor, ese interés por otros, manifestando, Señor, esa humildad, esa obediencia hacia ti, Señor, reconociendo que sin ti, Padre, no somos nada. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, en esa mansedumbre, en esa humildad. Señor, hoy te entregamos nuestro carácter, nuestra manera, Señor, de contestar que a veces no te agrada, nuestros pensamientos, Señor, y nuestras actitudes, Señor, que no son correctas como cristianas. Hoy reconocemos que nos falta mucho por cambiar, Señor. Gracias por ese amor inmerecido, por esa gracia, por ese favor, pero sobre todo gracias porque cada uno de nosotros vamos a permitir que el Espíritu obre en nosotros y ese fruto va a ir creciendo poco a poco hasta que sea, Señor, ese fruto que tú quieres en nosotros, de ser mansos y humildes como tú. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a los pastores, llénalos de tu presencia, Señor, y permite que cada estudio, Señor, podamos tomar, Señor, esa porción, Señor, de tu palabra y hacerla una realidad para que podamos crecer espiritualmente cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga.